Hola, buenos días chicos, bienvenidos nuevamente a Física 1. Esta semana vamos a resolver algunos otros ejercicios. Hoy les traigo unos ejercicios de análisis de gráfica. Sí, vamos a resolver algunos ejercicios, velocidad, aceleración, distancia, analizando algunas gráficas. Les recuerdo que para entender bien los ejercicios deberían haber inicialmente estudiado los recursos que se les ha dejado en el aula virtual. Los resúmenes PDF, las secciones del libro que allí se les dejó y los videos seleccionados donde les explican toda esta teoría. Y así cuando vean este video de resolución de ejercicio, van a entender mejor la resolución de estos ejercicios. Entonces, siempre es recomendable, antes de ver la resolución de los ejercicios, haber estudiado el contenido teórico que se les ha dejado. Entonces, comencemos con este primer ejercicio que nos dice, en la figura se muestra una gráfica velocidad-tiempo de un objeto que se mueve a lo largo del eje X. Piden A, trace una gráfica de la aceleración en función del tiempo. B, determine la aceleración promedio del objeto en los intervalos de tiempo t igual 5 segundos a t igual 15 segundos y el otro intervalo de tiempo t igual 0 segundos a t igual 20 segundos. Entonces básicamente tenemos que trazar una gráfica de aceleración en función del tiempo. Si vemos aquí tenemos una gráfica de velocidad en función del tiempo, ¿sí? Pero necesitamos la gráfica de aceleración en función del tiempo. Nos piden determinar cuál es la aceleración promedio del objeto en dos intervalos de tiempo diferentes. Entonces, solamente nos dan esta gráfica velocidad en función del tiempo. Y a partir de aquí tenemos que analizar todo lo demás. Entonces, ¿cómo analizamos la gráfica? Sí, primero, tenemos que trazar una gráfica de aceleración en función del tiempo, la parte A. ¿Qué hacemos allí? Bueno, tenemos que extraer toda la información necesaria desde esta gráfica, ¿sí? Entonces, cuando vemos esta gráfica, lo que queremos ver es cómo se comporta la velocidad con respecto al tiempo y eso me va a dar un indicio o me va a decir cómo es la aceleración durante el movimiento. ¿Por qué me va a decir? Porque aquí yo puedo saber directamente cómo es la velocidad. Si es una velocidad constante, si es una velocidad variable. Si es una velocidad constante, no va a tener aceleración. Si es una velocidad que varía con respecto al tiempo, entonces ahí quiere decir que existe una aceleración. Entonces nosotros simplemente nos fijamos a ver si hay tramos donde no existe aceleración y si hay tramos donde existe aceleración. Para eso vemos la gráfica que dibuja la partícula, ¿sí? El objeto se mueve acá, luego sube hasta un máximo y luego permanece constante. Entonces, si nos damos cuenta, en este espacio, ¿sí? La velocidad permanece constante, ¿sí? ¿Por qué permanece constante? Porque mira, aquí en t igual 0, la velocidad valía menos 8 metros sobre segundo, en t igual 1, seguía valiendo menos 8 metros sobre segundo, en t igual 2, seguía valiendo menos 8 metros sobre segundo, en t igual 3, seguía valiendo menos 8 metros sobre segundo, ¿sí? Entonces, en todo este tiempo, la velocidad valía exactamente lo mismo. Si la velocidad tiene exactamente el mismo valor en ese intervalo de tiempo, quiere decir que en ese intervalo de tiempo no se aceleró, ¿sí? Entonces, podemos ver cuál es la parte que no se aceleró y cuál es la parte que aceleró. A partir de acá, cuando llegamos aproximadamente a t igual 5, un poquito antes de t igual 5, vemos que comienza a haber una aceleración. ¿Por qué sabemos que comienza a haber una aceleración? Porque comienza a haber un cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Es decir, en t igual 5, la velocidad estaba aquí, digamos menos 8 metros sobre segundo, pero cuando
t valía 6, ya la velocidad valía 7, un poquito menos de 7. En t igual 8, por ejemplo, la velocidad vale 3 metros sobre segundo negativo, y así sucesivamente va aumentando hasta que llega a un máximo de 8 metros sobre segundo. Entonces, para poder graficar la aceleración en función del tiempo, simplemente vamos a ver cómo es en los diferentes tramos de tiempo, en los diferentes intervalos de tiempo, la velocidad, y de allí podemos calcular cuál es la aceleración. ¿Sí? Entonces, nos fijamos primero en estos primeros 5 segundos. En estos primeros 5 segundos la velocidad no cambia. Si la velocidad no cambia, quiere decir que su aceleración es igual a 0. Luego, vamos de el minuto 15, este minuto acá, que tenemos este punto, hasta el minuto 20, ¿sí? Es decir, este tramo acá, vemos que la velocidad no cambia, la velocidad vale la misma en cada uno de estos puntos. Entonces allí también podemos decir que la aceleración es igual a 0. Entonces, solamente este rango acá es el rango o el intervalo de tiempo donde la velocidad cambia, es decir, donde hay una aceleración. ¿Sí? Entonces, en ese intervalo, nosotros podemos calcular cuánto vale la aceleración. ¿Y cómo la calculamos? Vemos que es una línea recta, simplemente tomamos la pendiente de esta línea. ¿Sí? Hacemos velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo final menos tiempo inicial. Tomamos dos puntos cualesquiera. Allí puede ser el inicial cuando comienza el movimiento y el final cuando termina, desde menos 8 hasta 8 metros sobre segundo. Y hacemos este cociente. Velocidad final menos la velocidad inicial, 8 metros sobre segundo, menos la velocidad inicial, que es menos 8 metros sobre segundo. Eso da menos por menos más, se va a sumar 8 más 8, 16 metros sobre segundo. Y acá tenemos el tiempo final, 15 segundos, y el tiempo inicial, 5 segundos. ¿Sí? Entonces, nos queda 16 sobre 10, eso da 1.5, 1.6, perdón, metros sobre segundo. ¿Sí? Ahora, esa es la velocidad, la aceleración en ese intervalo de tiempo. Pero lo que nos piden es trazar la gráfica. Entonces, simplemente nos venimos y trazamos esta gráfica. De 0 a 5, la aceleración vale 0. De 15 a 20, entre 15 y 20, la aceleración también vale 0. Y entre 15 y 5, la aceleración vale 1.6 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces eso nos queda una gráfica de esta forma. Aceleración en función del tiempo. Vemos de 0 a 5 vale 0. De entre 15 y 20 vale 0. Y entre 5 y 15 vale 1.6. Este valor que tenemos acá. ¿Sí? 1.6 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces así quedaría la ecuación para la velocidad en función del tiempo. Ahora, nos piden determinar la aceleración promedio del objeto en dos intervalos de tiempo. Vamos a borrar esto. Primer intervalo de tiempo, T inicial 5 segundos, T final 10 segundos. ¿Sí? Entonces,
La aceleración promedio no es más que el cambio de la velocidad con respecto al tiempo, como ya hemos visto muchas veces. ¿Qué debemos hacer? Ver para cada tiempo cuánto vale su velocidad. En t igual 5, ¿cuánto va a valer la velocidad? Aquí tendríamos, venimos con una recta aquí, 8 menos 8 metros sobre segundo. Esto debería ser una línea recta. ¿Sí? En t igual 5, la velocidad es 8. Y en t igual 15, su velocidad es 8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, básicamente, tenemos en el tiempo inicial la velocidad inicial, en el tiempo final la velocidad final. Es básicamente esta cuenta que ya sacamos acá, si nos damos cuenta. Entonces, en ese intervalo de tiempo, el objeto se mueve con una aceleración de 1.6 metros sobre segundos al cuadrado. Y ahora nos piden la aceleración en este otro intervalo de tiempo, es decir, desde que comienza el movimiento acá en t igual 0 hasta que finaliza acá en t igual 20 segundos. Entonces, sería básicamente la aceleración promedio de todo el movimiento. Entonces, básicamente hacemos exactamente lo mismo. Usamos nuestra ecuación de velocidad de aceleración promedio. Determinamos cuánto valen las aceleraciones, las velocidades en los tiempos inicial. Para t igual 0, vemos que vale 8 menos 8 metros sobre segundo, y para t igual 20 vale 8 metros sobre segundo. Las velocidades son exactamente esta misma que tenemos acá en el literal I de la parte B, pero los tiempos son diferentes, por eso nos va a dar una aceleración promedio diferente. Entonces, simplemente tomamos la diferencia de la velocidad y la dividimos para la diferencia del tiempo, y eso nos da una aceleración promedio de alrededor de 0.8 metros sobre segundos al cuadrado. Y ese es el análisis de esta gráfica que tenemos por acá. Podemos conseguir la aceleración promedio de todo el movimiento, podemos conseguir la aceleración promedio de el intervalo de tiempo, en el intervalo de tiempo donde se produjo una aceleración. Podemos tener también, por ejemplo, la gráfica de la aceleración en función del tiempo, ¿sí? Observando en dónde se hace cero y en dónde tiene una aceleración, en qué intervalo de tiempo. Entonces, observamos los diferentes intervalos de tiempo y cómo se comporta la aceleración o la velocidad del objeto en ese intervalo de tiempo. Listo, entonces ahora resolvamos otro ejercicio, también análisis de gráfica. Los 3 ejercicios de hoy serán análisis de gráfica. Tenemos esta gráfica aquí, velocidad en X en función del tiempo, y el ejercicio nos dice, el problema nos dice, la figura muestra una gráfica de velocidad en X en función del tiempo para el movimiento de un motociclista mientras parte del reposo, es decir, parte con velocidad inicial igual a 0, y se mueve a lo largo del camino en línea recta. Piden A, encuentre la aceleración promedio para el intervalo de tiempo t igual 0 a t igual 6 segundos. B, estima el tiempo en que la aceleración tiene su mayor valor positivo y el valor de la aceleración en dicho instante, ¿sí? Es decir, en qué instante va a tener su mayor valor positivo y cuál es el valor de la aceleración en ese instante. C, cuándo la aceleración es 0. Pero aquí me faltó una S. Tengo un par de errorcillos. Aquí faltó una S. Bueno, no la voy a poder escribir.
cuando su aceleración es 0, y estimar el valor máximo negativo de la aceleración y el tiempo en el que ocurre. Entonces, bueno, ¿qué hacemos acá para resolver este problema? Nos venimos y vemos la gráfica de la velocidad en función del tiempo. Esto es lo que hace el motociclista, parte de x igual 0, con velocidad inicial igual a 0 en el tiempo t igual 0. Comienza a subir su velocidad, llega a un punto donde no aumenta más la velocidad y luego comienza a disminuir su velocidad hasta que luego tiene una velocidad constante. ¿Sí? Eso es lo que hace el motociclista. Entonces, nos piden inicialmente calcular la aceleración promedio para el intervalo de tiempo entre t igual 0 y t igual 6 segundos. Entonces simplemente nos venimos a la gráfica, vemos cuánto vale la velocidad en t igual 0, que como parte del reposo, en t igual 0 la velocidad inicial es 0, y en t igual 6 vemos cuánto vale su velocidad, que en este caso, ¿sí?, vale 8 segundos. Ahí está, eso debería ser una línea recta. Entonces, la aceleración promedio no es más que el cambio de la velocidad con respecto al tiempo, ¿sí? Nos queda simplemente 8 sobre 6 porque las iniciales, tanto la velocidad como el tiempo, es 0, va a desaparecer. Entonces, nos da un resultado de una aceleración promedio de 1.3 metros sobre segundo al cuadrado en los primeros 6 segundos. Ahora nos piden B, estimar el tiempo en el que la aceleración tiene su mayor valor positivo y el valor de la aceleración en dicho instante. Sí, como lo están hablando de un instante, es una velocidad o una aceleración instantánea en este caso. Entonces, ¿qué tenemos que ver? ¿En qué punto de la gráfica hay un cambio, ¿sí?, en la tendencia de la gráfica? La gráfica tiene un momento donde la aceleración aumenta, pero luego hay un cambio y la aceleración va a comenzar a disminuir. Para eso, cuando hay ese cambio en la aceleración, va a haber un cambio en la gráfica y tenemos que notar exactamente dónde se encuentra ese cambio. Si lo vemos acá, puede que sea un poco complejo verlo, pero si nos damos cuenta, aquí la gráfica lleva una tendencia, vean, la tendencia es, por exagerarlo un poco, en esta forma, y acá, por exagerarlo un poco, es en esta forma. Entonces, aquí aumenta de esta forma y aquí viene la función de esta forma. Entonces, allí hay un cambio en la aceleración, ¿sí? Entonces, va a cambiar de positiva a negativa, porque si nos damos cuenta, cuando aquí hay un cambio hacia una aceleración negativa, hace que disminuya o comienza a disminuir hasta que llega a una aceleración igual a 0, ¿sí? Se contrarresta. Entonces, para saber cuál es ese punto, nos ayudamos con una recta tangente, trazamos una recta tangente y vemos cuál es el punto donde hay ese cambio. Entonces, si nos damos cuenta, en este punto acá, existe el cambio, porque inicialmente viene hasta acá aumentando y luego viene de una forma exponencial y luego cambia a una forma quizá, bueno, no es completamente logarítmica, es polinomial, pero hay un cambio, ¿sí? Entonces, justo en este punto ocurre ese cambio en la aceleración. Entonces, hasta acá llega su valor máximo, porque si vemos, aquí va aumentando de forma exponencial y ya luego aquí comienza a cambiar de otra forma, donde en algún momento disminuye hasta tener una aceleración igual a 0. Entonces, en este punto, ¿sí?, en t igual 3, tiene su mayor valor positivo, porque si luego trazamos una recta acá, vamos a ver que es una recta con pendiente negativa, entonces su valor no va a ser positivo nunca. Entonces, su mayor valor positivo lo tenemos acá,
que corresponde con t igual 3. Ahora, ¿cuál es el valor de la aceleración en ese punto? Simplemente, si ya sabemos que en ese punto es donde se da su mayor valor positivo, podemos calcular la velocidad instantánea en ese punto, que no es más que la pendiente de la recta tangente que toca la curva en ese punto. ¿Sí? No es de cualquier recta tangente, es de la recta tangente que toca a la curva justo en ese punto. Entonces, esta recta tangente que tenemos acá, simplemente tomamos dos puntos, velocidad final menos velocidad inicial, entre tiempo final menos tiempo inicial. Por ejemplo, si tomamos acá, tenemos velocidad en t igual 3 y la velocidad en t igual 2, por ejemplo. Entonces, en t igual 3, la velocidad vale 4 y en t igual 2, la velocidad vale 2 metros sobre segundo. Entonces aquí nos quedaría 4 menos 2, son 2, entre 3 menos 2, es 1, 2 entre 1, 2. Ponemos aproximadamente porque quizás acá hay una pequeña variación y acá una pequeña variación, entonces decimos que es aproximadamente ese valor. Listo. Ahora pasamos al apartado C, que nos dice cuándo la aceleración es igual a 0. Entonces, la aceleración es 0 cuando la velocidad se hace 0 o se hace constante, no aumenta más. ¿Sí? Si vemos en esta gráfica, vamos a borrar todo esto, cuando la velocidad deja de aumentar en este punto, por ejemplo, acá, y en este intervalo que tenemos acá. Entonces, justo en este punto, la aceleración es 0, porque si vemos justo ese punto, allí no hay aumento de velocidad. Y luego, cuando llega más o menos acá, la velocidad se mantiene constante. Entonces, va a ser 0 acá, en t igual, a la aceleración de 0, en t igual 6 segundos. Y luego, para tiempos mayores a 10 segundos, también va a ser 0. ¿Sí? Esos son los tiempos donde la aceleración es 0. Y luego, por último, nos piden, estime el valor máximo negativo de la aceleración y el tiempo en el que ocurre. Eso hacemos básicamente lo que hicimos en el apartado B. ¿Sí? Trazamos una recta tangente, una recta que sea negativa, porque nos están pidiendo el valor máximo negativo, entonces simplemente trazamos una recta tangente y vemos en qué punto toca la tangente, la recta a la curva, y ese va a ser el punto tangente. Si nos damos cuenta, aquí la recta tangente toca la curva, ¿sí? Antes no, viene, se acerca a la recta, la toca y luego se aleja, ¿sí? Ya luego aquí la atraviesa, pero eso no nos interesa. Entonces, justo en este punto, tenemos el máximo valor de la aceleración, ¿sí? En valor negativo, hablando negativo, porque aquí comienza a aumentar en magnitud en el sentido contrario y luego hay un cambio. Si lo vemos, exagerando un poco el movimiento, esto viene así y de este lado va así, ¿sí? Son dos formas diferentes de la curva. Entonces, justo en este punto existe el cambio en la aceleración, cambia de positiva a negativa, y allí obtenemos el máximo valor negativo. ¿En dónde? En t igual 8. ¿Y cuánto vale?
simplemente hacemos lo mismo que hicimos anteriormente, tomamos dos puntos cualquiera, por ejemplo, t igual 10 segundos y t igual 8 segundos, este punto y este punto, y vemos más o menos cuánto vale la aceleración, ¿sí? Y da aproximadamente 1.33 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces simplemente vemos así. Para ver, aquí analizando la gráfica, vean, creo que podemos sacar un valor más preciso. Esto acá, en t igual 8, no llega a ser 8 porque 8 sería acá. Sería un valor intermedio, más o menos, podemos decir que está en 7. ¿Sí? Vamos a tomar un valor más preciso. Cuando analice la gráfica la veo un poco mal. Entonces sería 7, sería más bien 4 menos 7 da menos 3, entre 10 menos 8 da 2, eso da menos 3 medios, que es 1.5. ¿Sí? Ese sería el valor. Entonces sería aproximadamente 1.5. Entonces disculpen, ahí hubo un errorcito, analicé la gráfica mal, pero viéndola ahora, en realidad es este valor. Y vamos a resolver un tercer ejercicio. Este es un poquito más largo, pero igualmente fácil. Vean, es una gráfica que tenemos que analizar velocidad en función del tiempo y analizamos cómo es su aceleración. Entonces, el problema nos dice, un objeto está en x igual a 0, en t igual 0, es decir, parte de reposo en t igual 0, y se mueve a lo largo del eje x de acuerdo con la gráfica velocidad-tiempo de la figura, esta gráfica que tenemos acá. Pregunta A, ¿cuál es la aceleración del objeto entre 0 y 4? B, ¿cuál es la aceleración del objeto entre 4 segundos y 9 segundos? C, ¿cuál es la aceleración del objeto entre 13 segundos y 18 segundos? D, ¿en qué tiempo el objeto se mueve con la rapidez más baja? E, ¿en qué tiempo el objeto está más lejos de x igual a 0? Es decir, cuando llega a estar más lejos del origen, el objeto. F, ¿cuál es la posición final del objeto? En t igual 18 segundos. Y G, ¿a través de qué distancia total el objeto se mueve entre t igual 0 y t igual 18 segundos? Entonces comenzamos a resolver. A, ¿cuál es la aceleración del objeto entre 0 y 4 segundos? Entonces, si nos venimos a la gráfica, ubicamos los puntos t igual 0 y t igual 4. A ver, si hasta aquí es 5, hay 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, cada cuadro equivale a 1 segundo. Entonces, entre 0 y 4, si venimos acá, vemos cuánto vale la aceleración. Esto debería ser una rectita. Y aquí vemos la velocidad se mueve de esta manera. Como vemos, es una línea recta, no cambia en ese intervalo de tiempo, entonces eso nos dice directamente que su aceleración es igual a 0. Ahora, nos piden, ¿cuál es la aceleración del objeto entre 4 segundos y 9 segundos? A ver, aquí está 4 segundos, ya sabemos que en 4 segundos la aceleración vale. A ver si de aquí a aquí hay 10. ¿Cuántos cuadritos hay? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces cada cuadrito vale 2 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Sí? Esos son los análisis que tenemos que hacer, ver cuánto vale cada medida. Entonces, entre 4 segundos, este punto acá, hasta 9 segundos. 5, 6, 7, 8, 9. Este punto que tenemos acá, tiramos una línea rectita y aquí llegamos a 9 segundos. ¿Cuánto vale? Si cada uno de estos vale 2, tenemos 10, 12, 14, 16, 18 aproximadamente. ¿Sí? Porque si tiramos la rectita, esto debería ser recto, llega aquí. ¿Sí? 18.
Entonces, tomamos nuestro valor de la aceleración. Aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo final menos tiempo inicial. Velocidad final, 18 metros sobre segundos, positivo, menos la velocidad inicial, es menos 12 metros sobre segundo, negativo, obviamente, entre 9 segundos menos 4 segundos. Esto da 18, menos con menos da más 12, son 30, 30 entre 5, 9 menos 4, 5, eso da 30 entre 5 igual a 6. La aceleración es 6 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, en este intervalo de tiempo, esa es su aceleración. Pregunta, ¿cuál es la aceleración del objeto entre 13 segundos y 18 segundos? Si vemos, 13 segundos está acá. A ver, no, esto es 9 segundos. 13 segundos es 9, 10, 11, 12, 13. Aquí tenemos 13 segundos. Nos venimos, es la misma 18 metros sobre segundo al cuadrado. Y 18 segundos, tenemos aquí 15, 16, 17, 18. En 18, ¿cuánto vale la velocidad? Vale 0, ¿sí? Porque estamos justo en la recta. ¿Sí? En 18 vale 0. Entonces, tomamos aceleración igual a velocidad final menos velocidad inicial, entre tiempo final menos tiempo inicial. La velocidad final es 0 en el tiempo de 18 segundos, menos la velocidad inicial es 18 metros sobre segundos en el tiempo de 13 segundos. Aquí nos queda menos 18 entre 5, 18 entre 5 da aproximadamente 3.6, negativo, porque si vemos la pendiente de esta recta, es una pendiente negativa. ¿Sí? Pendiente negativa. Y nos da una aceleración de menos 3.6 metros sobre segundo al cuadrado. Ok, hasta el momento sencillo y siempre seguirá así. Vamos a resolver la parte de en qué tiempo el objeto se mueve con la rapidez más baja. Vean, aquí hay que estar pendiente. Estamos hablando de velocidad. Tenemos una gráfica de velocidad en función del tiempo, pero ahora nos preguntan es rapidez. Y hay que tener claro la diferencia entre velocidad y rapidez. La rapidez es solamente la magnitud de la velocidad, es decir, el tamaño, cuánto mide, ¿sí? ¿Qué tan grande es? ¿Qué tan pequeño es? Esa es la rapidez. No importa el signo porque no es un vector, es un escalar. ¿Sí? La rapidez es una magnitud escalar. La velocidad, por el contrario, es un vector. Tiene esa magnitud, ese tamaño y tiene la dirección o el sentido asociado. Entonces, cuando hablamos de velocidad, es importante saber si es positivo o si es negativo para saber en qué dirección se dirige. Pero cuando hablamos de rapidez, nos interesa solo el valorcito. ¿Sí? Entonces, como nos interesa solamente el valorcito, tenemos que buscar dónde la velocidad tiene su menor valor. ¿Sí? No importa que sea negativo o positivo. Si vemos la gráfica, acá, la velocidad vale menos 12 hasta este punto, luego comienza a aumentar, menos 10, menos 8, menos 6, menos 5, y llega a un punto donde se hace 0 la velocidad. Luego comienza a tener un valor, aumenta, aumenta, aumenta hasta 18, vale 18, 18, 18, luego comienza a disminuir de 17, 16, 15, pasa por 10, 9, hasta que llega a este punto donde vale 0, ¿sí? Entonces, cuando la velocidad tiene su valor mínimo en este punto, que vale 0, su rapidez, y en este punto vale 0 su rapidez. Entonces, en aproximadamente t igual 6 y en t igual 15, 16, 17, 18,
se tiene la rapidez más baja y vale 0 en ese punto. ¿Sí? Ahora, nos piden en qué tiempo el objeto está más lejos de x igual a 0. Entonces, para esto, simplemente tenemos que agarrar y analizar las posiciones para cada intervalo de tiempo. Para cada intervalo de tiempo, analizamos las posiciones. Entonces, inicialmente vemos que se mueve en este intervalo de tiempo con una velocidad constante, es decir, no hay aceleración. Entonces podemos ver en esos 4 segundos hasta dónde se movió la partícula. ¿Sí? Entonces, de 0 a 4, usamos nuestra ecuación de la cinemática, x igual a velocidad por tiempo nos queda, en realidad es x igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Pero como la aceleración es el tiempo, entonces un medio de aceleración por tiempo al cuadrado es 0, desaparece. Y como partimos desde el origen, x igual 0, vea que aquí nos dice desde x igual 0, la posición inicial es 0 y solo nos sobrevive la velocidad por el tiempo. La velocidad es menos 12 metros sobre segundo y el tiempo que transcurre son 4 segundos. Eso nos da una posición de menos 48 metros sobre segundo. ¿Sí? Es decir, en 4 segundos la partícula está a 48 metros del origen. ¿Hacia dónde? Hacia el lado negativo. Si decimos que hacia la izquierda es negativo, entonces estará a 48 metros del origen hacia la izquierda. ¿Sí? Ahora, vemos el siguiente intervalo de tiempo, es este intervalo donde existe una aceleración. ¿Sí? Vemos que es una aceleración constante porque la velocidad cambia en igual proporción en todo momento. Entonces, entre 4 segundos y 6 segundos, bueno, no es 6 segundos, es 18, 5, 6, 7, 8, 9 segundos. 9 segundos. No, en realidad es hasta 6 segundos. ¿Sí? Porque en este punto la velocidad se hace 0. ¿Sí? Entonces queremos el momento hasta donde ya deja de tener velocidad. Hasta donde ya no tiene más velocidad. Entonces, cuando llega a 6 segundos, ¿dónde se va a encontrar? ¿Por qué hasta donde no tiene más velocidad? Porque cuando llega a velocidad 0, luego comienza a haber una velocidad positiva. Es decir, el objeto se va moviendo hacia la izquierda, se detiene y luego se regresa. ¿Sí? Por eso vamos a ver, y como queremos ver qué tan lejos llegó, entonces tenemos que ver hasta dónde fue que se detuvo. Y después estudiamos el movimiento cuando se regresa. Entonces, aquí tenemos posición inicial, velocidad por tiempo, aceleración por tiempo al cuadrado. Desde 4 segundos hasta 6 segundos tenemos una posición inicial, se encontraba en menos 48 metros sobre segundo, ¿sí? Porque ya había recorrido estos primeros 4 segundos. La velocidad inicial es la velocidad que tenía aquí, menos 12 metros sobre segundo, por el tiempo que va desde aquí hasta aquí, es decir, solo este intervalo de aquí. ¿Cuál es ese intervalo? 6 menos 4. 6 segundos menos 4 segundos, más un medio de la aceleración que es positiva, 1.6 metros sobre segundo al cuadrado, por el intervalo de tiempo, que son 2 segundos elevado al cuadrado. 6 segundos menos 4 segundos elevado al cuadrado, y eso nos da una posición de 66.88 metros. Es decir, cuando comenzó la aceleración, comenzó a disminuir la velocidad, pero todavía se seguía moviendo en la dirección negativa hasta el punto donde se hizo
velocidad igual a 0. Después de allí, la velocidad se volvió positiva y el objeto se vino de nuevo hacia el origen, se regresó, cambió la dirección del movimiento. Recuerde que la dirección del movimiento viene dada por la dirección de la velocidad. Entonces, ahora tenemos que ver qué pasó de 4 hasta 9 segundos, que es donde aún tenemos aceleración. De t igual, perdón, de 4 no, de 6. De t igual 6 segundos hasta 9 segundos, es decir, esta porción que tenemos acá, donde ya la velocidad cambió de dirección, el objeto ahora se está regresando hacia el origen, tenemos que usar la misma ecuación. X final igual a X inicial más velocidad por tiempo más un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado. Aquí, ¿cuál es la posición inicial? La posición donde se encontraba, que era la que justo habíamos calculado. 6.88 metros. Más la velocidad inicial se había detenido, la velocidad es 0 por el tiempo, pero 0 por tiempo, todo esto se hace 0, más un medio de la aceleración, 1.6 metros sobre segundos al cuadrado, por el intervalo de tiempo, que es 9 menos 6 segundos elevado al cuadrado. Y eso nos da una posición de menos 55.36 metros. Es decir, llegó hasta 66.88, se detuvo y comenzó a regresar. ¿Sí? Al comenzar a regresar, 3 segundos después ya se encuentra en menos 55.36 metros. Ahora, tenemos que ver esta porción que tenemos acá donde la velocidad es constante. ¿Sí? Va desde 9, de acá 9, hasta 13. ¿Sí? De t igual 9 segundos hasta t igual 13 segundos. ¿Sí? Nos queda ahora la velocidad inicial, como al principio no se nos cancela, aunque la velocidad sea constante, y la posición inicial tampoco se cancela porque es esta que tenemos acá. Entonces, la posición inicial es la que calculamos aquí, 55.36 en la posición negativa, más la velocidad que tenemos acá, 18 metros sobre segundo por el intervalo de tiempo, 13 menos 9 segundos, y este término se hace 0 porque en este punto la velocidad no cambia, quiere decir que la aceleración es 0. Y eso nos da una posición de 16.64 metros. Es decir, partimos de 0 hacia la izquierda, llegamos hasta 66, hasta 48, luego seguimos hasta 66.88, se detuvo el objeto, comenzó a regresarse con una cierta aceleración, llegó a estar en menos 55.36 y siguió a velocidad constante y ahora se encuentra, pasó por 0 y ahora se encuentra en 16.64 positivo, es decir, a 16.64 metros desde el origen, pero ahora al lado positivo. Y todavía nos falta determinar este intervalo que tenemos acá. Decimos de 13 segundos a 18 segundos, ¿dónde se va a encontrar la partícula? Entonces allí hay una aceleración negativa, usamos igualmente nuestra ecuación para la posición, x igual a x inicial más velocidad por tiempo, más un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado. Colocamos nuestra posición inicial, la que acabamos de calcular, desde allí partió. Aquí la partícula estaba en 16.64 metros, más la velocidad inicial, la velocidad que tenía aquí, 18 metros sobre segundo, por el intervalo de tiempo, 18 menos 13 segundos, más un medio de la aceleración que ya habíamos calculado con anterioridad y nos había dado menos 3.6 metros sobre segundo al cuadrado. Vean que es una aceleración negativa, está decreciendo, por el intervalo de tiempo elevado al cuadrado. 18 segundos menos 13 segundos elevado al cuadrado.
Y eso nos da una posición de 61. Es decir, estaba en 16 y siguió hasta 61.64 y allí se detuvo. Allí la velocidad fue 0. Si siguiésemos con la misma aceleración, debería devolverse. Entonces, ya tenemos todas las posiciones en los diferentes intervalos de tiempo que muestra la gráfica. Para este intervalo, para este intervalo, para este intervalo y este intervalo que tenemos acá. Entonces ya podemos saber cuándo la posición se encontró más lejos de X, ¿sí? Si vemos por este lado, de t igual 0 a t igual 4 segundos, hacia la izquierda lo más lejos que llegó fue 66.88 y hacia la derecha lo más lejos que llegó hasta que se detuvo fue 61.64. Entonces, ¿en qué tiempo el objeto está más lejos de x igual a 0? En t igual a 4 segundos. En t igual 4 segundos, el objeto está más lejos de x igual a 0. ¿Sí? Ahora, F nos pregunta cuál es la posición final del objeto en t igual a 18. Si vemos acá, ya tuvimos t igual a 18, en t igual a 18 segundos, el objeto se encuentra en una posición de 61.64 metros. ¿Sí? Tenemos que, aquí para saber en qué posición se encuentra, teníamos que haber hecho lo que hicimos con anterioridad. Calcular la posición en este tramo, la posición en este tramo, la posición en este tramo y la posición en este tramo. ¿Por qué? Porque en diferentes intervalos de tiempo hay aceleraciones diferentes. Y finalmente nos piden a través de qué distancia total el objeto se mueve entre t igual 0 y t igual 18. Es decir, ¿cuánto recorrió? Entonces, para eso, trazamos una rectita, ponemos x igual 0. Vemos que comenzó su movimiento hacia la izquierda, llegó hasta un punto de menos 66.88 y luego se devolvió y llegó hasta 61.4. Entonces, ¿cuánta distancia recorrió? Recorrió de x igual 0 hasta 68, si tomamos 66.88, si tomamos la magnitud, recorrió 66.88 metros. Luego vino hasta 61.64. Pero para ir hasta 61.64, ¿qué tuvo que pasar? Tuvo que devolverse por acá, pasó por 0. Es decir, volvió a recorrer una distancia de 66.88 en magnitud. Es decir, esta distancia 66.88, la magnitud de 66.88, la recorrió 2 veces. Fue y vino, llegó a 0. Y además recorrió 61.64. Entonces, su recorrido total, ¿cuánto fue? 66.88 multiplicado por 2, metros multiplicado por 2, más 61.64. Y eso da una distancia total de 195.4 metros. Es decir, recorrió 195.4 metros desde que inició su movimiento, que fue hacia la izquierda, y luego se regresó hacia la derecha. En 18 segundos, yendo hacia la izquierda y hacia la derecha, recorrió 195.4 metros. Bien, chicos, esto es todo por la clase de hoy. Espero hayan entendido cómo se analizan las gráficas. Y bueno, si les queda alguna duda, ya saben, deben hacer sus anotaciones y luego en la clase de tutoría resolvemos todas las dudas. Chao, chao, hasta la próxima.